Lamento mucho deciros que el pachuli no huele mal. De hecho, es una de las notas más versátiles de la perfumería. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta nota tan maravillosa y vamos a hacer un repaso por lo que para mí son los 8 mejores perfumes con esta nota que hay actualmente en el mercado. Dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lola, para los nuevos, profesora de perfumería en la Escuela Andaluza del Perfume. Bienvenidos y bienvenidas a los que estéis llegando nuevos al canal. No puedo estar más contenta con la gran acogida que han tenido los dos vídeos anteriores, así como el primer curso de perfumería en Madrid. De verdad estoy felicísima. Como pequeño disclaimer antes de comenzar, tenéis nuevas fechas publicadas. La próxima será en Barcelona el día 21 de febrero y después tendréis otra en Málaga el fin de semana siguiente. Y a Madrid volveremos seguramente a principios de marzo con la siguiente experiencia. Os lo dejo como siempre todo en la cajita de descripción. Así que vamos con el tema que nos incumbe hoy, que es el pachuli, ingrediente en la perfumería. El pachuli tiene una pequeña mala fama, poniendo un poquito de contexto, y es que durante los años 60-70 se convirtió en una materia prima bastante peculiar. No sé si lo sabéis, pero el pachuli es una de las materias primas que son más comúnmente usadas en la perfumería, por el carácter de fijación natural que tiene, por la versatilidad que tiene el propio ingrediente y por cómo es capaz de crear estructuras, columnas vertebrales para un montón de familias olfativas. Y es precisamente por este gran poder y esta versatilidad que en los años 70 se descubrió que era uno de los pocos aromas capaces de camuflar el aroma propio del movimiento hippie. Eso, unido a esa sensación terrosa, de naturaleza viva, de conexión con la tierra, que aporta la nota de forma natural también, lo convirtió en una materia prima tremendamente popular en aquella década. Y la industria, que es muy viva, se frotó un poquito las manos y empezó a lanzar al mercado toneladas de referencias con esta nota que usaban un pachuli de una calidad un poco cuestionable por la alta demanda que había de la materia prima. Básicamente, en muy resumidas cuentas, que la historia es un poco más compleja. Y es por esto y por el movimiento en sí y las connotaciones que para algunas personas supone que el pachuli cogió una fama tremendamente mala. Seguramente en algún momento hayáis escuchado la expresión de esto huele a pachuli, como una forma de denostar un perfume. Pero pese a esta mala fama, lo cierto es que el pachuli es una de las notas más ricas de la perfumería. A diferencia de lo que hablamos en el vídeo anterior, que veíais que había dos diferencias botánicas principales de rosa, en el pachuli la especie botánica es una, que es el Phogostemon cablin. Y la diferencia y la enorme variedad de perfiles aromáticos que puede dar esta planta no vienen tanto en sí de la especie botánica, sino de cómo se trata esta planta. Y no hablamos que por supuesto también de las condiciones climáticas del país, de los índices de humedad, de la altitud a la que se coseche. Vamos a hablar de cosas un poco más específicas. Para obtener los diferentes tipos de pachuli intervienen dos grandes factores, pero todas ellas las encontramos en la manera en cómo trabajamos el pachuli una vez que hacemos la extracción. Por ejemplo, podemos diferenciar entre un pachuli que está fermentado y un pachuli que no está fermentado. Y sobre todo, ¿qué es lo que más encarece el pachuli? En si este es un pachuli joven o está envejecido. Cuando el pachuli es joven tiende más a darnos esos matices un poquito más alcanforados, esos matices más verdosos, mientras que cuando el pachuli está envejecido correctamente durante muchísimo tiempo es donde notamos esa particular nota de chocolate que podemos encontrar, que es prácticamente más que tierra achocolatada. Y es por esto que la perfumería moderna y la biotecnología nos traen otro tipo de soluciones. Actualmente la perfumería moderna lo que hace es trabajar el pachuli de manera fraccionada, es decir, el pachuli no es un aceite en el que haya solamente una molécula única, es un conjunto de moléculas que tienen diferentes pesos y diferentes índices de volatilidad, es decir, se evaporan a diferentes temperaturas. No sé si sabéis cómo se hacen las extracciones entre el diésel, gasolina 95, gasolina 98, todo viene del petróleo. Pues esto es lo mismo que se hace en la perfumería. Cuando se cogen fracciones más altas, es decir, fracciones que han evaporado antes, normalmente vamos a tener perfiles de un pachuli mucho más ligero, mientras que cuando se cogen las fracciones últimas, las que les pesa un poco más la molécula como para evaporarse, tenemos unos perfiles mucho más complejos, mucho más terrosos, con mucho más cuerpo y profundidad. Otra solución que nos propone la perfumería moderna, las moléculas sintéticas. Tenemos dos grandes también cuando trabajamos con el pachuli. La primera solución sintética nos la pone en la mesa Givaudan, con la molécula llamada Akigalagut, que seguramente la conocéis porque es una molécula fetiche del perfumista Quentin Bisch. Y es que esta molécula nos da un perfil del pachuli pero mucho más especiado. Es una mezcla entre una madera seca que es una punta de lápiz y la especia. Y es que esta molécula proviene de una síntesis semisintética. Lo que hacen básicamente es aprovechar fracciones de las que os decía antes del pachuli que tradicionalmente la industria había desechado, dando lugar a esta molécula que es la Akigalagut. Y la segunda alternativa que tenemos en la mesa es la que nos pone Firmenich con el Klinggut. Si en el caso anterior teníamos un perfil muy especiado, aquí tenemos un perfil de madera limpia, un poquito ambarino en el fondo, y se usa para tener unas composiciones mucho más suaves, serenas, más limpias en definitiva. Pero volviendo al aceite natural del pachuli, la molécula más importante que encontramos dentro de su composición es el pachulol o el alcohol del pachuli, que es la responsable de darle a los perfumes que llevan esta nota ese carácter terroso, de tierra húmeda, prácticamente vegetal, como de suelo sucio. Cuanto más alta sea la concentración de esta molécula, más vamos a encontrar ese
tipo de perfiles. Y precisamente con un perfume que es muy rico en esta molécula, en el patchouli, vamos a empezar nuestro top, por llamarlo de alguna manera. Y es que ahora vamos a empezar un recorrido por las que para mí son las mejores 8 fragancias que podéis encontrar actualmente con la nota de patchouli. Pequeño disclaimer, todas estas fragancias huelen indiscutiblemente a patchouli y seguramente si llega una persona a la conversación que no tiene mucha relación con la perfumería independiente o que no es tan friki como nosotros, vamos a decirlo así, lo único que te voy a decir es esto huele a patchouli. Pero nosotros ya estamos en otra, así que vamos a tratar de hablar con el respeto que se merece. Esto no es una invitación a que os compréis la 8, esto es precisamente todo lo contrario. Yo lo que pretendo es arrojaros un poco de luz para que tengáis una visión un poco más amplia. Si estáis haciendo ahora mismo un armario de perfumes y queréis incorporar un patchouli que os sirva, que vaya totalmente con vosotros, sepáis cuáles son las diferencias y qué distingue unos patchouli de otros patchouli, cuál va más con vuestro rollo, en definitiva. Aquí no estamos para comprar mucho, aquí estamos para comprar mejor. Y precisamente quiero empezar la lista de los 8 fantásticos con el perfume que posiblemente de la lista sea el que más contenido tiene en esta molécula, el patchouli. Y no puede ser otro que Patchouli de Reminiscence. Es un perfume que data de los años 70, si no estoy equivocada, incluso puede que de último de los 60, y este perfume fue una auténtica revolución. Es un perfume que en Francia marcó una generación. Pensad en el contexto en el que aparece, es con el pleno auge del movimiento hippie. Y es que aquella sociedad pedía esa vuelta a la conexión con la tierra, lo natural, esa cercanía con la naturaleza, esa simplicidad. Y esto es lo que nos da este perfume porque literalmente huele a tierra mojada. Es un perfume que huele prácticamente a barro. Seguramente de todos los que os voy a enseñar, que sea el más sucio, también el más económico, pero un perfume que huele brute, un perfume difícil. Y os va a gustar si lo que buscáis esa sensación de la tierra, de un patchouli crudo. A mí este perfume me parece que está muy bien trabajado, pero ya os digo que tenéis que estar preparados para un perfil muy rudo. Si lo que buscáis es esa crudeza, en este lo vais a encontrar. En el número 7 continuamos con todo lo contrario, un patchouli que elimina esa suciedad de la formulación, y es el perfume Tempo de la marca Diptyque. Ojo con la marca Diptyque, porque ahí es donde la veis con estas creaciones, gente que se queja un poco de que no dura, de que está... Es una marca que aporta una serie de innovaciones a sus formulaciones, que es para que os quedéis con las patas colgando de verdad. Este perfume se llama Tempo porque utiliza eso que os decía antes de las 3 fracciones del patchouli. Y este perfume es muy interesante porque nos enseña que se puede trabajar la nota del patchouli de forma terrosa, eliminando esa parte sucia que tenía la anterior. Conservamos la esencia del puro patchouli, es decir, lo que hace el patchouli, pero añadiéndole ligereza. Es un perfume que tiene un perfil muy aromático con notas de mate y de salvia esclarean, que lo que hacen es reforzar ese carácter aéreo que tiene. Uno de mis favoritos, de hecho lo llevo ya, el pobrecito mío, que me queda un poquito menos de la mitad, y es que es posiblemente uno de los patchouli que yo más he usado en mi vida por la versatilidad que te da y porque es un patchouli tranquilo. Si lo que tú quieres incorporar a tu armario es un patchouli versátil, que no sea demasiado llamativo, cuidado que en este la duración es media, vamos a decir que dura 7 horas, 6 horas más o menos, que a mí eso ya me parece una duración muy buena, pero entiendo que eso no a todo el mundo le parece una buena duración, en mi caso sí. ¿A quiénes les va a gustar este patchouli? A las personas que busquen un patchouli tranquilo, porque ya os digo seguramente que es la opción más sofisticada de la que os voy a poner en la lista. Un perfume que no llama tanto la atención, que queda muy tranquilo y que queda muy bien acoplado a tu piel. Un patchouli, a fin de cuentas, súper aromático. Y continuamos con el número 6, siguiendo esta corriente de los aromáticos con el patchouli, que es el perfume patchouli de Lorenzo Villoresi. En este caso lo que vamos a encontrar es un perfume con un esqueleto netamente de patchouli, pero rodeado por un acorde fougère prácticamente. La lavanda es muy protagonista en este patchouli. Ya os digo que seguramente si no tenéis mucho conocimiento, acabáis de empezar en la perfumería, si lo oléis lo que vais a decir es esto es patchouli, pero si ya tenéis el olfato un poquito más entrenado, es muy evidente esa carga de cumarina con lavanda, que es lo que os va a dar esa estructura de un acorde fougère acompañando el patchouli. Digamos que para mí es el más elegante, seguramente también el que es un poquito más masculino por esa asociación que tenemos con los fougère, rollito barbería, con estos perfumes de patchouli, pero también es uno de los más elegantes. Me chifla, en ese volvemos a recuperar una concentración bastante alta de patchouli, es decir, un perfume que huele a esa madera, huele a esa parte seca pero también terrosa, no es tan húmedo como el primero seguramente, pero sí que conserva ese perfil que nosotros tenemos mucho más asociado con el patchouli tal como está fijado en el imaginario colectivo. Este perfume será para ti si tradicionalmente has venido usando perfumes fougère, pero te apetece tener en el armario algo que se vaya más por la parte amaderada, ambarina, pero combinado con esa parte de lavanda e incluso un poquito esa parte de jabón de barbería. Cuidado que es un perfume que puede engañar porque viene una concentración de toilette, en otro vídeo hablaremos de las concentraciones, pero que no os dé eso miedo, que sé que hay mucho mito sobre que si de toilette, que si de parfum, que si dura, que si no dura. No os preocupéis que la tenacidad de este perfume es también excepcional, absolutamente. Es difícil que un patchouli dure poco si está bien trabajado. Muy complicado, salvo que sea la intención, porque ya os digo que las moléculas que tiene el patchouli son moléculas con pesos moleculares muy altos. Entonces ya os digo que sería complicado, salvo como por ejemplo en el de Diptyque, que es totalmente intencionado, que un patchouli tuviera una duración excepcional. Así que por eso no os preocupéis. Patchouli
patchouli de Lorenzo Villoresi. Y ahora nos vamos al otro extremo, y es que nos vamos con un patchouli cuero, un patchouli absolutamente rockero. Y es que el puesto número 5 no podía ser para otra que para nuestra querida Francesca Bianchi con su Sticky Finger. Es otro que tampoco tengo aquí en la mesa porque estoy haciendo prácticamente un project pan de perfume, estoy tratando de tener poquito y cuando los gaste volver a comprar más. Pero cualquier perfume que yo recomiende aquí es porque lo conozco como si fuera un dedo de mi mano, porque llevo trabajando con ellos muchos años y no os podría hacer un análisis correcto si no los conociera de manera tan profunda. Que sé que hay personas que pueden pensar, si no tienen el perfume en la mano, ¿cómo puede hacer un análisis tan profundo? Porque he trabajado años con ellos en perfumería. Entonces, pues son referencias que están grabadas a fuego en mi cerebro, probadas y reprobadas. Así que Sticky Finger. Aquí lo que encontramos es un perfil patchouli cuero con un nuance un poquito licoroso, pero sobre todo con ese carácter animálico al que nos tiene acostumbrados Francesca Bianchi, con dos notas sobre la mesa que acompañan a este patchouli. Por una parte, el iris. Sabéis que Francesca Bianchi es de Florencia y Florencia es el principal productor de una de las materias primas más apreciadas también de la perfumería, que es el iris. El iris florentino es reconocido por su calidad excepcional. Y es que esta es una de las cosas más bonitas de la perfumería independiente, en cómo el autor expresa una memoria, un recuerdo, una identidad cultural a través de un perfume. Es un perfume que, a pesar de esto que estoy diciendo, que no asuste, este compendio que si de castorio, que si de iris, que si una sobredosis de almizcle, que no asuste porque es un perfume que queda muy cercano a la piel. Es una concentración en extracto y se queda pegadita a la piel. Seguramente una de las creaciones más amables, de hecho, de Francesca Bianchi, y para mí es muy diferente al resto de creaciones a la que ella nos tiene acostumbrados. Es un patchouli que os va a dar una sensación prácticamente táctil en la mano, porque ese iris da una densidad que prácticamente la pueden masticar. Es un perfume absolutamente mantequilloso, podemos decir, que es una de las señas de identidad de la autora. Pero no es tan animal, no es tan burro, no huele tan establo como otras creaciones. O sea que si todavía le tenéis un poquito de miedo al autor porque pensáis que sus creaciones son demasiado para vosotros, no os preocupéis que este es diferente. Esto es una cosita mucho más tranquila y particularmente os tengo que decir que de mis favoritos, porque está trabajado de manera muy fina y esa mezcla de almizcle, un poquito de cera, un pelín de castorio y esa mantequilla de la raíz de lirio me chifla. Este sin duda es un perfume para los amantes del cuero y de los nuances un pelín animálico al mezclado. Continuamos con el número 4 y aquí traemos una casa española. Si bien el anterior podría considerarse un poquito nocturno, aunque yo en realidad lo veo un poco para todo el día en un clima más frío, aquí tenemos uno que yo sí que creo que funciona súper bien durante la noche y es la referencia número 7 de Rosendo Mateo. Es una de las referencias de la colección original y aquí hay una tríada de ingredientes que forman el esqueleto de la fragancia. Tenemos por un lado el patchouli, por supuesto, por otro la vainilla y por otro el oud. De todos los que os voy a enseñar es el perfume más dulce, aunque no llega a ser gourmand. Es un oriental clásico que viaja y termina su recorrido en una vainilla muy imponente. Una vainilla que ya os digo que no es gourmand, pero sí da esa sensación pelín de natilla, un poquito, una vainilla que es bastante empolvada, pero con mucho cuerpo. Y luego el oud. Aunque lo más bonito que tiene esta fragancia, que os diría que no está declarado en las notas, es una apertura con una rosa. Tenéis una rosa muy verde, muy húmeda, que levanta el patchouli. Y es que la rosa es una de las notas que tradicionalmente más se ha usado en conjunto con el patchouli por la riqueza de perfiles olfativos que nos puede proporcionar. Cuando abre este perfume sale esa rosa, pero no huele a rosa. La nota se ya conoce un poquito bien la nota. Ya digo que es una rosa un pelín astringente, un poquito verde, pero muy abierta. Una flor que está completamente abierto el pétalo, incluso con un poquito de rocío. Y enseguida vais a notar ese patchouli que lo inunda todo, ese acorde de oud que cuando hablamos de nota de oud o de acorde de oud no siempre tiene por qué ser natural. Eso quiero hacer un vídeo específico al respecto. Y por último, como digo, termina en la vainilla. Este perfume va a ser el más indicado para aquellos a los que os guste lo dulce, que os gusten en definitiva los orientales vainilla. Y entramos en la final. Vamos con la referencia número 3 y para mí no podía ser otra que patchouli de Profumo Roma. Es un perfume que he usado durante años. Yo normalmente compro los estilos pequeñitos, lo que pasa es que cuando compré el último lo cambié por un Ambra Aura, que ahora os digo las diferencias, pero tienen un perfil similar y tampoco necesito tener los dos. Pero cuando Ambra Aura se acabe, me iré a por el patchouli de Profumo Roma porque de verdad es que lo amo. Es un patchouli. En este caso, a diferencia de la opción anterior, no encontramos un patchouli que esté hecho para gustar, no encontramos ese patchouli sensual. Encontramos un patchouli con mucho pachulol, un patchouli duro con mucha tierra, pero que hace
un baile con un acorde ámbar incienso. Tenemos un bloque de incienso prácticamente catedralicio y un acorde ambarino clásico. Vaya a tener muchísimo ládano, por supuesto, vaya a tener vainilla, aunque está muy en el fondo, no una vainilla tan evidente como en el anterior, porque aquí no es una nota, un acorde separado, sino que ya está dentro de ese acorde ambarino clásico, pero sobre todo lo que tiene es un incienso que da un matiz como de iglesia. Entonces cuando tú usas este perfume, es un perfume muy imponente, un perfume que marca presencia. Aquí tenéis todo lo contrario de lo que teníais, por ejemplo, con Tempo o con el de Francesca Bianchi. No, aquí, a pesar de ser un extracto, es un perfume que inunda la habitación. Este perfume hace un statement totalmente. A la marca Profumum Roma, además, yo le tengo bastante cariño, porque me parece que es una muestra de cómo funciona la perfumería independiente y en este caso la perfumería familiar. Es una marca que nace en Italia después de la Segunda Guerra Mundial y la funda Celestino Durante, o el abuelo Celestino. Creo que lo podemos llamar así porque va por la tercera generación. Ahora mismo la marca la dirige las que creo que son las nietas, que son Flavia y Julia, que son unas personas encantadoras, que son la prueba viva de que la perfumería tradicional se puede mantener. Y ellas cuentan con la ayuda además de Alessandro, que es con la persona con la que yo me he tratado cuando he trabajado en perfumería, que es el product manager, que lleva 20 años, 30 años trabajando con la familia y es una persona excepcional. No sé si alguna vez habéis podido tener la suerte de acudir a una presentación de marca, algún evento con ellos, pero el señor es un showman y te hace que de verdad te encante el producto, porque cuando él te lo cuenta pasa eso, que es que te enamora. Profumum Roma tiene una manera peculiar de trabajar las materias primas, usa muy poquitas, usa 3, 4, 5, hasta 10, creo que es el máximo que ellos tienen, y además usan concentraciones muy altas. Todos los perfumes con los que trabaja la marca son extractos y prácticamente todos tienen este carácter arrollador que podéis encontrar aquí. Son perfumes que, debido a su naturaleza de formulación, son mucho más lineales, no tienen tanta arista, no tienen tantos matices, pero los acordes que hay los encontráis muy definidos y aunque progresen de una forma lineal, están muy bien cerrados, están bien construidos y dan una sensación de perfume completo y con mucho cuerpo, que es una de las cosas que a mí me gusta. Ellos además sufrieron un revés hace como 2 años, en las inundaciones de Milán se le inundó uno de los almacenes y sé que la marca se afectó bastante, así que este tipo de marcas de verdad apoyarlas. Las marcas tradicionales, las marcas familiares, esto es apoyar la perfumería. Salir del mercado mainstream es un acto un poco de reverdía y tenemos que tener en cuenta que cada compra que hacemos tiene un impacto en la vida de otra persona y no es lo mismo comprar a Parfum de Marly, que es una multinacional tremenda, que optar por marcas un poquito más que conserven mejor el legado de la perfumería. Por no hablar de que siempre os invito a comprar en comercio local, por supuesto, y si puede ser físicamente mejor. Así que, en definitiva, que me he enrollado, este perfume será para ti si lo que buscas es un patchouli imponente, con mucho cuerpo, que llame mucho la atención y que conserve un carácter fácilmente reconocible por cualquiera que se acerque a ti. Y vamos con los dos últimos. En el puesto número 2 tenemos el que seguramente es el más complicado de lo que voy a sacar aquí en la lista, pero para mí es un patchouli que queda en la piel que es una delicia. Y es el perfume llamado Horizon de la marca francesa Orisa L. Legrand. Ya os digo que es un perfume difícil, porque aquí no solamente tenéis ese carácter terroso, duro, sino que tiene una salida alcohólica. Cuando digo alcohólica no hablo del alcohol de la perfumería, hablo de whisky. Lleva un acorde de whisky que te abrasa la nariz cuando sale y además está acompañado por un acorde también de tabaco rubio. O sea, tenéis que imaginar una salida con un vaso de licor, un tabaco seco, un poquito dulce y ese patchouli terroso. Y lo bonito viene en los primeros 5 o 10 minutos cuando el perfume toca la piel, porque todo eso pasa a convertirse en una seda. Empieza a salir la vainilla, empieza a salir el almizcle, empiezan a salir notas que son delicadas y que contrastan muy bien con ese carácter tan duro que tiene el perfume. Es seguramente la opción más bohemia. Si lo que te gustan son los perfumes vintage, este es para ti, porque cuando tú lo hueles tienes la certeza de que estás oliendo un perfume de otra época. Y es que la formulación de este perfume data de los años 20, seguramente el más antiguo de los que tenemos hoy. La marca se fundó en el año 1740, si no estoy equivocada, y fue durante siglos una de las marcas que definieron la perfumería francesa, pero en algún punto de la historia quebraron. Pero a principios del 2000 la marca resurgió y lo que hicieron fue recuperar ese repertorio de fórmulas que tenían con 100, 200, 300 años, obviamente adaptándola a lo que los parámetros de la industria permiten hoy. Pero la mayoría de propuestas que nos trae la casa van a tener ese perfil un poquito vintage. Así que si te gusta ir al rastro los domingos, este va a ser tu perfume, no me cabe ninguna duda. Y he dejado el puesto número 1 para una marca que grita Andalucía, seguramente la más independiente de las que tenéis en la mesa. Y es que esta es una referencia de Patio de los perfumes. Patio es una marca que en realidad tiene un origen francés, pero que el creador decidió abrir
su boutique, la única que yo sepa que tienen, en Granada, porque el perfumista quiso llevar sus creaciones al origen. Andalucía, como sabéis, históricamente ha sido ese cruce de cultura, ese punto intermedio en las rutas comerciales, y eso hace que el origen de la perfumería moderna, tal y como la conocemos nosotros, naciera allí. No me enrollo mucho más, la referencia es Cher de Patchouli, como digo, de la marca Patio. Patio es una marca independiente que tiene una única boutique que se encuentra en Granada, específicamente si pasáis por allí por el Paseo de los Tristes. Y no solamente una tienda, sino que dentro podéis encontrar un museo completo, por cierto, de entrada gratuita, dentro de la boutique. Ellos tienen su propia marca de nombre homónimo que se fabrica en Grasse, de donde es el propietario y perfumista de todas las referencias de la marca. La boutique se encuentra en Granada porque él quiso rendir un homenaje histórico al punto donde nace la perfumería moderna, que es Andalucía, que de eso hablaremos. Hablo en el curso, pero podemos hablar en otro vídeo si os apetece. Y sin más dilación, la fragancia, que no es otra que Cher de Patchouli, como digo, de Patio. ¿Por qué es mi fragancia favorita? Primero, por el carácter artesano que tiene. Seguramente de todas las que hemos visto en esta lista, es la que más concentración de ingredientes naturales tiene. Aunque no es por eso por lo que más me gusta, es porque define una forma nueva de hacer un patchouli. Siendo un patchouli tradicional, es un patchouli carnal. Y es que el atributo que más define a esta creación es ese, carnal. Porque mezcla este patchouli con el carácter indólico del jazmín. No penséis que vais a oler un jazmín de noche tal cual lo tenéis. Lo que tiene esta fragancia es esa adición de esa parte indólica y animal de la flor. Y luego tiene un punto dulce que se lo da un acorde de pera y un acorde de cacao amargo. Imaginad qué delicia de mezcla. Pese a lo que os digo, no esperéis encontrar un perfume de jazmín. Aquí lo que tenéis es un perfume de patchouli. Pero un perfume tan vivo, es un perfume que tiene tantísimos matices, que además lleva un porcentaje muy alto de ingredientes naturales y que tiene una tenacidad tan alta en la piel que creo que hasta ahora no he encontrado otro patchouli que supere al de Cher de Patchouli. Así que esta será tu fragancia si te gustan estos matices un poco más sensuales y sobre todo si quieres acercarte un poquito a la perfumería natural y a las propuestas que posiblemente, si lo sea, están más alejadas de la perfumería convencional o de lo que propone el mercado tradicional o comercial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Se acaba ya por fin este recorrido. Espero que esto os sirva. Como os digo, no quiero invitaros a que las compréis todas, pero sí a que las oláis todas. Podéis hacer una cata, hay un montón de sitios que venden muestras. Os recomiendo que las 2 o 3 que más os resuenen, pilléis una muestra y la oláis tranquilamente en casa. Os las probáis en la piel, os las probáis en diferentes momentos del día y veis si de verdad va con vosotros. Así que te invito a comprar con ojo, con criterio y con ética. Nos vemos con más contenido la semana que viene y si mientras te apetece venir a uno de nuestros cursos, tienes toda la información abajo. Un beso.